¿Cómo les va? Bueno, vamos a charlar de esto que estábamos conversando con Pablo. No alcanza. ¿Qué quieren que les diga? Casi que no es ni opinable. De un tiempo a esta parte uno hace el esfuerzo de aferrarse al hecho, a la noticia, a lo que nos sucede, y después, sin tratar de desprenderse de allí, poder hacer un análisis y poner una opinión. Pero cada vez hay más hechos que son difíciles de discutir. ¿Alcanza la plata? No alcanza. ¿Y la guerra contra la inflación? ¿Cómo fue? ¿De qué se trata? Lo pensamos juntos y arrancamos en Sin Lugar para los Débiles. Inflación es la palabra, inflación. Casi que hasta estamos hartos de escucharla. Mucho peor es de vivirla, de sufrirla. Me preguntaba si todos los problemas de este presente se responden con la palabra inflación. Quizás la respuesta sea que sí. Y la verdad es que quizás sea la respuesta más fácil. Bueno, por la inflación el salario no alcanza, por la inflación no se termina de ver una puja distributiva, por la inflación. Ahora, como uno comete el pecado de creer que la economía es una ciencia política y no una ciencia exacta, y que la economía debe ser conducida por la política y no al revés, cree que en realidad detrás de la palabra inflación hay un mundo. Hay un mundo de medidas que se tomaron y de medidas que no se tomaron. Y nosotros podemos hacer la más fácil, les aseguro que es la más fácil, por más que sea cierta. Decir, esta es la situación económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el endeudamiento con el Fondo Monetario Nacional y todos estos ministros de Economía y grandes especialistas que hoy se pasean por los medios como si no tuviesen nada que ver con esta realidad y sabemos que han sido responsables, culpables de esta realidad. Sí, es cierto, pero es parte de la verdad. Podemos quedarnos ahí, ¿eh? Podemos tirarnos en el sillón e insultar y enojarse con cómo nos dejaron y qué país nos dejaron. Y hay que hacerlo, está bien. Ahora, ¿qué más? Me pregunto, ¿qué más? La palabra maldita es inflación. Ahora, ¿quiénes generan la inflación? No aparecen. No los conocemos. Claro, muchos te dicen, pero no, Fernando, no son nombres, terminemos con la confrontación. En realidad, la inflación tiene que ver con la excesiva emisión monetaria, tiene que ver con el déficit fiscal. Bueno, a ver, no hay una excesiva emisión monetaria, ni tampoco un déficit que vea, que nos demuestre por qué tenemos la inflación que tenemos. ¿Qué hacen cuando hay inflación en un país? Le preguntó alguna vez un periodista a Brown, ¿se acuerdan? Los Brown, la familia esta de las Peña Brown. Y respondió, riéndose, aumentamos los precios todos los días. ¿Cómo? ¿No era que era una cuestión matemática la inflación? Puramente económica. Se le preguntó a una de las personas y a las empresas, la anónima, que más creció durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que más creció en estos últimos 3 años. Esos son los que nos dicen que cuando hay inflación nos suben los precios todos los días. Miren qué bien. Y después nosotros tenemos que creer que estamos frente a una inflación que responde simplemente a una economía que no termina de funcionar. Y la inflación es también una disputa política que no se termina de dar. Y yo prefiero quedarme aquí. La guerra contra la inflación que anunció el gobierno nacional fue uno de los tantos anuncios que quedó en nada. En nada. Se tomaron medidas, sí. Ahora las vamos a poner en valor. Pero la guerra contra la inflación
qué sé yo. Vieron que este es un programa que trata de mezclar el análisis político, la reflexión política colectiva, un poquito con el humor. Bueno, permítanme un poquito de humor, no soy humorista, pero este gobierno no le hace la guerra ni a los soldaditos de plástico de mi hijo, ¿eh? Porque la guerra contra la inflación era, qué sé yo, ser un poquito más firmes con los formadores de precios, ser un poquito más firmes con aquellos que ganan y cada vez piden que el Estado les dé más facilidades para seguir pagando. Y vos como tenés la soga al cuello y le tenés que decir que sí. Claro, por esto de que las correlaciones de fuerza no están dadas. Ahora me pregunto cuánto, van 3 años y pico, ¿cuándo se van a construir las relaciones de fuerza, las correlaciones de fuerza? La inflación no deja de ser en el fondo una lógica y una resultante de una puja distributiva que no se termina de resolver. La inflación se combate con el acuerdo permanente, me lo pregunto. El acuerdo y el acuerdo y el programa tal y el programa tal y el programa tal. Muchos podrán decir, no hay otra. Bueno, perfecto. Seguro que no hay otra. Porque esos mismos sectores con los que el gobierno se ha sentado a acordar son los mismos sectores que luego no cumplen con lo acordado. Entonces, si no cumplen por lo acordado, si me siento con una parte y esa parte cuando se levanta no cumple con lo que hablamos, ¿para qué sigo acordando? Me lo pregunto. Y una cosa, aclaro, porque después muchos se enojan, no tengo por qué tener las respuestas, ¿eh? Soy periodista, no soy ni economista y no me dedico a la política. Ni me ofrezco para solucionar los problemas de la gente. Arrojo un manojo de ideas para pensarlas colectivamente, lejos de tener la verdad absoluta. Claro, quizás hubo cierta debilidad política por elección, estos últimos años, que quien está enfrente sabe. Hacemos un acuerdo, si no lo cumplo no pasa nada. Una multa, la recaudo en cuánto. Yo aumento los precios 2 o 3 días y recupero y recaudo lo que tengo que pagar de la multa. Los esfuerzos de Sergio Massa como ministro de Economía están a la vista. Digo, uno está bastante lejos, muy lejos del posicionamiento ideológico que suele expresar Sergio Massa. Sin embargo, el esfuerzo está a la vista, ¿eh? Ir a buscar dólares, sentarse con los formadores de precios, tratar de poner multa. El problema es que no alcanza. Pero después la política pretende, la política toda, pretende que estemos preocupados. Si no baja la inflación, Sergio Massa no puede ser candidato. Miren, si no baja la inflación no podemos comer. Después si Massa es candidato o no, con todo derecho que lo resuelva Massa. Pero como sociedad deberíamos estar, es más, el gobierno todo debería estar más preocupado por cómo hacer para que alcance hasta fin de mes que para ver si la inflación es la correlación directa de que tal o cual persona pueda ser candidato. Bien, de la estafa de Macri, más el servilismo económico de Guzmán, que defendieron a rajatabla, tenemos esta realidad inflacionaria. Porque además se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que era inflacionario. No, pero era el mejor acuerdo al que podemos arribar es este, ¿ah, sí? No era tal, ¿eh? Si algunos creen que lo que les estoy planteando está fuera de la realidad, piénsenlo. Me gustaría que me lo debatan. Pateen el tablero o se llevan puesto todo, ¿eh? Pateen el tablero o se llevan puesto todo. La inflación, aparte hoy, es el puñal que tienen los antidemocráticos para darle al cuerpo del campo nacional y popular. Y mientras tanto, piquetes en la ciudad de Buenos Aires, en muchos puntos del país. ¿Por qué? Y lo más fácil, lo que te dicen los medios del pensamiento hegemónico, porque ahí están todos los negros que no quieren trabajar. Y la verdad que no alcanza. No alcanza. Por más que le den a la marcha antes, fuerte, y que la canten con ganas, no alcanza. El trabajador y la trabajadora, savia misma del peronismo, no llega a fin de mes. ¿Es una pavada lo que estoy diciendo? Cae el desempleo, buena noticia. Crece la macroeconomía, buena noticia. Aumenta la pobreza. ¿Me lo pueden explicar? No lo entiendo.
De verdad, no estoy siendo irónico, no lo entiendo. Si crece la producción, si crece la industria, si hay 10 empresas en la Argentina que tuvieron un boom de facturación y un boom de crecimiento económico durante el 2022, ¿me pueden explicar por qué aumenta la pobreza? No lo entiendo. O quizás, si me propongo encontrar una explicación, es porque no distribuyen, porque hay una lógica económica pro-establishment. A lo mejor estoy equivocado. Esto de la justicia social, ¿en qué quedó? Insisto, si quieren, vuelvo aquí para atrás, al principio del editorial, y les digo, che, el problema es que Patricia Bullrich, el problema es que Horacio Rodríguez Larreta, el problema es que es Macri, el problema, sí, claro que son el problema. Alcanza con esto. Entonces, quiero seguir preguntándome cuáles son las políticas para construir una sociedad que sea justa socialmente. La ciudadanía no quiere planes. No nos comamos el discurso de la derecha. La ciudadanía no quiere planes. Lo que quieren los argentinos y las argentinas es trabajo. Ahora bien, recién lo hablaba con Pablo Dugan. Ahora bien, resulta que yo voy a buscar un trabajo medio hoy en día que te hacen trabajar entre 6 y 8 horas y te ofrecen 60.000 pesos, 70.000 pesos. Y yo sumo, tengo 2 asignaciones universal por hijo, son más o menos entre las dos 23.000 pesos, números más, números menos. Un programa social con el bono 42.000 pesos. Se me va esto a 65.000, 70.000 pesos. Lo mismo que me pagan por 8 horas de trabajo. Si quieren, díganme que soy un choriplanero que no quiero trabajar, pero yo no voy a trabajar, ¿eh? Y no son el problema los programas sociales. Ahí no está el problema. El problema es el salario que está por el piso. Entonces, no discutamos el programa social, discutamos el salario. Subamos el salario, hagamos un aumento del salario y ahí los programas sociales van a quedar por debajo de ese salario. Y ahí está el nudo de la cuestión. Digo por esto de la justicia social. Lo que está claro es que para construir un futuro como debe construir el campo nacional y popular, un futuro que dé la posibilidad de soñar con un trabajo que alcance, porque lo que ordena socialmente a una sociedad, el ordenador por excelencia es el trabajo. Para eso hay que dar una disputa política. No puede ser que la matriz económica de la Argentina no haya cambiado, y no cambió. El Fondo Monetario Internacional, el gobierno dice que no, vamos a creerle. Mucha información que dice que sí. El Fondo Monetario Internacional dijo, necesitamos que recorten más los programas sociales. En unos días se van a recortar más los programas sociales, pero no, el fondo no tiene nada que ver. Insisto, disputa política, confrontación de intereses, salvo que nos queramos recostar en el calorcito del establishment, salvo que querramos estar ubicados allí. ¿Todo es política? Sí, claro. ¿Hay intereses en juego? Sí. ¿La economía juega? Pero por supuesto que sí. El problema de representatividad política en la Argentina se empieza a agravar si los que dijeron que iban a representar determinados intereses no lo hacen. La vida útil de los Bullrich y de los Milei no solamente se lo dan los medios que los multiplican, se lo da la inacción de este lado. A veces me pregunto si la derecha crece por capacidad de la derecha o por incapacidad de los que dicen estar enfrente, que a lo mejor no están tan enfrente. El informe de 9 en Nepal. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Me parece que cuando hablan en contra del desendeudamiento que comenzamos y que permitió generar un ciclo virtuoso a la economía. La Argentina hoy tiene
niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Donde el Fondo Monetario Internacional no viniera a imponernos condiciones. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación. Sentarnos y decir, a ver, ¿cómo bajamos el precio de las cosas que la gente necesita para vivir? Yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Hay una parte que depende del gobierno, pero otra parte depende del empresario y los trabajadores, que vuelva a bajar el ausentismo, que se comprometan a trabajar mejor, a producir todos los días lo que hacen un poco mejor o en el mismo tiempo más unidades. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. Los gobiernos no generan riqueza. Los periodistas no generan riqueza. Los curas no generan riqueza. Los que generan riqueza son los empresarios. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. Vaya, no encuentro fallas en... Me confieso fan de los trabajos de 9 de Nepal. Buenas noches, Luana, Jorge, Buenas noches. Jorge Elban, Jorge Dorio. Querido Mariano, ¿cómo va? Bueno, yo arrancamos tranqui, hablé ¿no? demasiado. Pero, ¿qué quieres que...? Yo te escucho, ya está, ya hablé yo. No, ¿Qué hay quiere? que seguir hablando, evidentemente, porque estamos en un momento clave, además a 3 meses o menos, si se quiere, de la conformación de las listas, de cara a una batalla que es la misma que esta. Es una batalla política en donde lo que intenta ponerse en juego es si profundizamos esta lógica de empobrecimiento de la sociedad argentina, que es lo que ofrece básicamente la derecha, y una parte del Frente de Todos se niega en todo caso a enfrentarla, o si volvemos en todo caso al gobierno, a los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando terminó el 2015, quiero recordarlo, con el 51% de la riqueza nacional en manos de los trabajadores y con la tercera parte de los pobres que había hoy en la Argentina. En ese sentido digo, clave, bajar la inflación, ahí siempre hay una discusión sobre el concepto de puja distributiva. Por supuesto que siempre hay puja distributiva y puede haber peor puja distributiva que la que hay hoy, como hay en otros países del mundo donde hay más pobres que acá. Hay una puja distributiva en la medida de que si el Estado o las fuerzas sociales del pueblo no le ponen límite a los monopolios y a los grandes sectores concentrados, la puja de riqueza va a ser más a favor del 10% o 5% más rico de la Argentina. Entonces, ¿qué es la puja distributiva y cómo juega el Estado en esa puja? Muy simple, ¿de qué lado se pone el Estado? Si aumenta el piso de los salarios, si por ejemplo le da batalla a los monopolios, y con esto termino, de los alimentos, diciendo vamos a armar empresas nacionales de alimentos. Este país fabrica, produce alimentos para 400 millones de personas y no le puede dar de morfar a 40. Entonces lo que tiene que hacer son empresas nacionales de producción de alimentos que le compitan a los grandes monopolios. Nada más. Digamos que eso se intentó y salió bien ya, en los años 40, después también durante la época del kirchnerismo. Pero además hay otra cosa, si la puja distributiva se agrava, se llama lucha de clases, esto el peronismo no lo propone tampoco. Es muy bueno esto que decís, claro. Y además, otra cosa, contra un tipo que dice la riqueza la producen los empresarios o hay que mandarlo a recursar, que no estaría mal. No estaría mal, claro. No le vendí, sí, sí. Digo, yo no conozco a nadie que no tenga un compañero de facultad. Es raro, es raro. Entonces, pero puede ser un intuitivo. Da más bien la impresión de que es un cínico o un... Me guardo Por ahí cursó a distancia también. Por ahí hizo la carrera a distancia. A distancia de la gente, sobre todo. Por supuesto. Yo digo, ¿en qué momento se les ocurrió que pidiéndoles porfi a los empresarios que bajen los precios se iba a lograr algo? Me parece que en qué momento se les ocurrió que eso podía llegar a ser así, cuando alguien muy risueño dice, no, nosotros subimos los precios. Pedir porfi ya es el primer error. Porfi es un error, siempre fue un error. Y el eje siempre fue ese, el precio del morfi. Vos bajás el precio del morfi, todo lo demás se te acomoda solo, pero no se hizo. ¿Y a la CGT hay que pedirle porfi, no? Estaba pensando cómo bajar a lo terreno esto a la luz de algunos temas de coyuntura.
Vos me preguntás por la CGT, que debería ser en este momento un actor central en términos de puja distributiva. Bueno, hoy se reunió la CGT, o por lo menos un sector muy, pero muy mayoritario, digo, excepto el espacio que orienta a Pablo Moyano, estaban prácticamente todos los sectores representados. Se reunieron en UPCN por la tarde, estuvieron varias horas, y si yo te digo en un top 3 de temas que desarrollaron, ¿vos en qué lugar pondrías la puja distributiva y los salarios? En el 4. Bueno, por ahí anda. Te cuento, los ejes centrales de la reunión fueron que de acá a fin de mes la CGT va a hacer una reunión de consejo directivo tratando de que el espacio de Moyano participe, que hoy está en una situación un poco confrontativa, un poco beligerante respecto de los sectores más tradicionales. Y ¿qué dicen esas negociaciones? Dos ejes centrales, después te voy a decir cuál es el tercero y el cuarto. Los dos ejes centrales hoy para la CGT en esta reunión en UPCN fueron morigeración del impuesto a las ganancias por parte del equipo económico. Le quieren plantear a Massa que hay cada vez más gremios que están alcanzados por este gravamen y que necesitan que esto rápidamente se saque del eje, porque obviamente es cierto que hay sectores asalariados que sufren descuentos en ganancias y eso ocasiona, además de la pérdida de bolsillo, problemas con las horas extras y demás. Pero estoy tratando de graficarte dónde están hoy las preocupaciones de estos sectores mayoritarios de CGT. Por un lado, el impuesto a las ganancias, por otro lado, los fondos de las obras sociales. Es una situación de mucha tensión que hay entre el gobierno y los gremios principales porque la respuesta que ha dado hasta ahora Sergio Massa fue solamente parcial en cuanto a una serie de compromisos que viene adquiriendo Alberto Fernández desde 2021 y que parcialmente cumple, pero sin tener en cuenta todo lo que se había prometido en cuanto a recursos. Se mira mucho hacia adentro, ¿no? Me parece que son discusiones hacia los intereses propios de la CGT. Bueno, por supuesto, impuesto a las ganancias. Sobrevuela la idea de que la inflación desbocada termina licuando los salarios, que no hay negociación salarial que pueda contrarrestar esta escalada de precios. Pero ahí de nuevo te invito a que pensemos juntos cuál sería una herramienta pensada por una central obrera para tratar de asistir en la emergencia a aquellos trabajadores que incluso teniendo negociaciones salariales no están pudiendo llegar a fin de mes. Por ejemplo, una suma fija descartada. De nuevo la CGT... Pero no la quiere ni la CGT. Por eso digo, de nuevo la CGT hoy le rechaza esta alternativa como que viene planteando el kirchnerismo, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, y dice, no, nosotros la preeminencia de las paritarias, aunque no alcancen, la respuesta es, debe haber más paritarias, en todo caso, no paritarias más suma fija, que es lo que venían diciendo desde el sector del Frente de Todos, que está representado por Cristina. Es raro eso, ¿no? ¿Me puede hacer una pregunta a ustedes? Que son, ¿cómo le va? Como no me presentan, la gente dice, hoy no estará, ¿no? Sí, estoy igual. Hay una parte del poder que me mantiene acá. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Ustedes son de ese tipo de gente que está, seguramente, pero tienen todos pinta de zurdito, a favor de la redistribución de la riqueza. Por supuesto. La distribución, sí. ¿Están todos de acuerdo? Bueno. ¿Por qué no redistribuyen la de ustedes? A ver. ¿Por qué no sacan la billetera y dicen, voy a redistribuir? No aguanto las ganas. Veo a esa gente durmiendo en la calle y le voy a redistribuir mi riqueza. ¿Por qué no lo hacen? Porque no ¿Por qué no lo hacen? ¿Cómo no lo hacen. No, pero estoy viendo muchos videos de Milei. Se aprendió cómo discutir, Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Cómo sabe que no lo hacemos? Claro, Se te nota, papá, se te nota. Sí, Se te nota como empinchás, papú, ¿no? No, lo que pasa Vos no es que andás haciendo donaciones. hay un método. Yo cuando voy a hacer eso me fijo en usted. No, Digo, yo a usted vos te debe veo el tener- más arruinado del grupo, así No, que no. ¿cómo Por le eso, va a por decir? eso. No. Y digo, entonces, todos estos tienen más, vos tenés más, y tus jefes tienen más. Que empiecen los que tienen más y después yo me prendo. Pero usted sabe que lo que dice Facherman es un discurso que existe, ¿no? Que se instala, porque el problema acá es cuando vos siempre querés tocar el mismo sector de poder. Ahora, yo vuelvo a lo de la CGT. Si lo vas a hacer cortitos. Sí, porque a todos nos gusta hablar un montón. ¿Cómo explica la CGT que no quiere mejorarle el salario a los trabajadores? Podemos decir, no, sí, se lo quiere mejorar con paritaria, más paritaria y más paritaria. Acá lo de la suma fija es claro, es concreto, es automático, sé que la plata la tenés que generar. Ahora, ¿cómo puede ser que digan no? En 30 segundos te voy a dar la explicación que dan hacia Pero afuera ¿cómo y la es el- explicación que hacia también adentro? es concomitante hacia adentro. La explicación que dan hacia afuera es la suma fija, que es lo que propone el kirchnerismo, rompe la estructura de paritarias porque
achata las escalas salariales y genera complicaciones que después, en una negociación salarial, son muy difíciles de desarticular. Ahí te ponen como ejemplo lo que pasaba con las sumas fijas en el arranque de la gestión de Néstor Kirchner, que fue muy dificultoso porque terminó acercando las escalas superiores a las escalas inferiores. Dicho eso, hay otra explicación que no es la que dan los dirigentes, que tiene que ver con uno de los pilares de su poderío. Hoy los referentes sindicales de la Argentina, los que están regidos por el modelo sindical, la ley de asociaciones sindicales, tienen 3 pilares de poderío, que son las negociaciones salariales, la representación ante el conflicto laboral y las obras sociales sindicales. Vos, cualquiera de esos 3 ítems que intentás alterar de alguna manera, evidentemente la jefatura de la CGT va a saltar inmediatamente. Muy bien. Sergio Massa está, lo decíamos un rato, después me gustaría discutir sobre esto que vamos a ver ahora, porque Sergio Massa decidió dar una pelea que sabía que le podía costar más políticamente de los beneficios que podía obtener. La dio. Los resultados no están siendo los mejores, eso también está claro. Hoy, otro nuevo dólar soja, 17 dólares distintos tenemos, creo. Sí, 17. el dólar agro, el dólar Coldplay llegamos a tener. El dólar trabajador es una estupidez de mi parte, ¿no? Sí, es una estupidez de mi parte. Vamos a escuchar a Sergio Massa. Queremos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, que se suspendan ejecuciones bancarias, que se suspendan, mientras dure la emergencia, las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que de alguna manera esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable, sino que además les facilita y les viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con la llegada de las lluvias. Bueno, a ver, yo también voy a ser breve. Situación, tenés que generar la posibilidad de dólar a 300 pesos, que es una quita de retenciones, ¿no? Media disfrazada. ¿Para qué? Para que te liquiden. Por lo tanto, uno dice, ¿cómo haces esto? Al otro lado te van a decir, bueno, dejá la perorata y el pragmatismo es el pragmatismo. Necesitas dólar porque si no esto estalla. Bueno, ¿quiénes lo tienen? Este sector. Bueno, ¿a cuánto quieren dólar? 300 y terminás cediendo. El problema es, ¿hasta cuándo se cede? Primero, ¿por qué llegamos hasta acá? Porque si no, no se entiende todo esto. La verdad es que a Massa lo mandaron a pelear con un escarbadiente, lo mandaron a una guerra con un escarbadiente. Sí. Lo pusieron ahí en el momento que ya estaba todo cocinado. ¿Qué es lo que estaba cocinado? Es que vos tenés que pagar 14.000 millones de dólares este año. Y no los tenés. Entonces te tienen atragantado del cuello no solamente el Fondo Monetario, sino por supuesto sus jefes. Vos estás diciendo que si no hubiera sido con esta condicionalidad, Sergio Massa hubiera promovido la reforma agraria, la estatización de las empresas, de las empresas privadas. ¿Te contesta Jorge o te contesta la nacionalización de los recursos? Hermoso estuviste, para un toque. Casi en línea, Dios me perdone, pero casi en línea con lo que dice el compañero, la última frase fue hasta que vengan las lluvias. Digo, 1904, estábamos todos nosotros diciendo, bueno, qué bueno, va a haber buena lluvia, va a haber buena cosecha. Digo, esto es la mejor demostración de que estamos pendientes de un aparato que está absolutamente decaído, derruido, y sobre el que hay que avanzar para construir un país. Digo, ya no es una idea lo de la industrialización, digo, es una especie de necesidad. La reforma agraria, efectivamente, es una necesidad. Mal que le pesa mucho escucharlo. No, digo, Sergio Massa es el ministro adecuado para llevar adelante eso, porque no nos olvidemos de algo. Sergio Massa llega al gobierno después de todo lo que uno pueda decir respecto de Martín Guzmán y después de toda la prédica que ha hecho cada sector del Frente de Todos acerca de la gestión de Martín Guzmán. Haciendo a un lado eso, Sergio Massa llega con el acuerdo explícito de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner para empoderarlo como no habían hecho previamente con Martín Guzmán. Ahora, ¿alguien esperaba de Sergio Massa una gestión estatista, una gestión con mirada de ninguna manera. Regional en lugar de vinculada con los Estados Unidos? De ninguna manera. ¿Esperaba algo de eso? Digo, ¿alguien debería sorprender que la apuesta de Sergio Massa hoy sea cumplir con el Fondo Monetario Internacional, cumplir con el ajuste que planteó el organismo multilateral de crédito, aceptar esas pautas y trabajar bajo el paraguas de esas pautas? Déjame contestar cortito, digamos.
Máximo Kirchner renunció a a comandar la Cámara de Diputados, justamente porque se opuso claramente con Cristina a que haya un acuerdo como fue con el fondo. Y hoy es ese acuerdo, ese acuerdo que se desarrolló en determinado momento generó esta situación que obviamente hay que cambiar. Y yo creo que lo que había que hacer es renegociar con el fondo diciendo: no se te paga más hasta dentro de 10 años, probablemente no sea más a la persona. ¿Lo podrían hacer ahora? Claro, y debieran hacerlo ahora. ¿Por qué no lo hacen ahora? Bueno, está al frente de todos en el poder. Porque el presidente de la nación, que se llama Alberto Fernández, de ninguna marea. Ojalá estuviese al frente de todo. Está Alberto Fernández. Bueno. Opa. No, yo estoy de acuerdo, con... No, aplaudo porque también, yo ya le digo la verdad, yo tengo un pedacito de corazón en Alberto. Porque cuando todavía no había... Le explico por qué. Todavía no había asumido y fue al coloquio de Clarín, que a mí me pareció de una persona muy abierta, ¿no? Porque y llegó y dijo: hola, Héctor. Y yo dije: vamos que vamos bien. Vamos que vamos bien. Y después se me desenredó. Bueno. Joana. No, yo estoy con Jorge. Yo estoy totalmente con Jorge. Yo no sé realmente también por qué se demoró tanto. Bueno, ya está terminando, ¿no? Esto en octubre termina el mandato de ese gobierno, aunque Santilli no quiera, ¿no? Porque dice no, que se termina antes. Esto, y bueno, se podrían tomar algunas decisiones, pero por el bien de los ciudadanos, digamos. Sin embargo, no se toman porque da la sensación de que es como, bueno, no, aguantémosla, yo no quiero pagar el costo político de lo que pueda llegar a pasar. Aguantémosla significa van a ganar ellos, aguantémosla significa... Es un grave error. Y bueno, pero vos le vas a pedir a Alberto Fernández que realmente diga: bueno, se acabó con el fondo, este año no le pagamos nada. No lo hizo hasta ahora, no lo va a hacer. Yo no se lo voy a pedir, yo escuché cuando asumió, nada más. Ahora, ¿hasta qué punto estamos todos con el convencimiento de que este gobierno, todas sus líneas quieren ganar cabalmente la elección o prefieren refugiarse en la provincia de Buenos Aires? Porque la verdad... No, pará. La verdad que si uno mira los tiros en el pie permanentes, la disciplina olímpica de tiros en el pie de este gobierno ya empieza a ser un ejercicio espectacular. Déjame porque te la entendimos todo. Yo todos los días escucho a la dirigencia, no importa si son albertistas, masistas, kirchneristas, todos los días del color que vos quieras, y yo digo, bueno, a ver, ¿hoy va a ser un día que no se van a pegar tiros en el pie? No, ya a las 8 de la mañana en la primera entrevista tenemos tiros en el pie. Voy a traducir. Entonces, a veces la verdad que te da la sensación de que no quieren ganar. No, igual también da la sensación de que ya todo nos va a caer mal, ¿no? Un poco. Porque por las decisiones que no se tomaron, ya todo lo que haga, me parece, pobre Alberto, todo lo que haga ya no nos va a caer bien. Esto que estás planteando, como que hay un sector, yo lo voy a traducir, le pongo el subtitulado, que hay un sector, concretamente el kirchnerismo, que no quiere que gane el frente de todos. Digo, eso lo dijeron muchas veces, y si Cristina Kirchner no hubiese propuesto construir un frente de todos, traerlo a Sergio Massa, traerlo a Alberto, había un par que seguían sirviendo café a Carolina Stanley, Entonces digo, quiero decir, la verdad es que poner otra vez en el kirchnerismo, con todos los defectos que tiene, como tienen todos los espacios políticos, poner en el kirchnerismo la responsabilidad de que no quieren ganar. Cuando yo hablé de las mochilas, querés ganar cuando no da la disputa concreta por la cual te votaron. Cuando yo hablé de las mochilas también me refería a al declaracionismo, Aníbal Fernández, cuando empiezan a callarse un poquito las voces críticas y los tiros, el fenómeno de los tiros en el pie, aparece Aníbal Fernández para tirarle de nuevo al rancho de ¿Y por qué pasa Cristina. eso? Bueno, preguntémonos entonces por qué en un gobierno donde no hay conducción política, en un frente donde no hay una conducción política, donde no hay una mesa, donde todo el mundo viene perorando desde hace 2 años, armemos la mesa, etcétera, etcétera. Esa mesa no existe y cada uno cree que puede jugar individualmente y de forma autónoma. Acá hay que traer a Julio Bárbaro. Acá hay que traerlo a Julio y decirle que se haga cargo de todo. No. ¿Por qué peronista? El buen peronismo, le decía. El buen peronismo era el partido con Julio Pemato. Una cosita con respecto a eso. A ver, yo creo que existe conducción en el nacionalismo popular de nuestro país y la conducción es Cristina Fernández de Kirchner, y no hay duda. Y Cristina eligió a un candidato, Alberto Fernández, que no fue coherente con esa elección. Cuando esto se puso en evidencia, empezó a mandar cartas, las famosas cartas. Ya ahora, de lo que se trata, me parece, es de consolidar un frente de todos que tenga el núcleo, como lo fue en su momento, de la conducción de Cristina. A ver, ¿el albertismo existe?
Vamos a decirlo. Él dijo que no. Él dijo Bueno, que no es cree que en los no personalismos. es necesario que diga él que no. No existe, muchachos, no existe. No existe. Lo que existe es Cristina Fernández de Kirchner. Y existe, enhorabuena, porque es la conducción de este espacio. Y ella que dijo que no, ¿con qué candidato va? ¿Con Guado que se reúne con Clarín? ¿Con Guado que se reúne con No la se reúne. Sociedad Pero el Rural, problema no es que se con reúne, el Luis problema es la Barrienuevo? política. Una El problema foto no es reunir. Por eso es la política. La política que hace Guado a ver, coincide con Cristina ¿sabés qué Fernández pasa? de ¿Sabés qué Kirchner, pasa? no con Alberto. Después nadie se asombra cuando Sergio Massa actúa como actúa. Entonces no nos vamos a asombrar cuando Guado de Pedro, en el eventual caso de tener algún nivel en el No Poder me Ejecutivo, confundas, que no. hoy es ministro del Interior. No, que no te confunda con qué. No, vos me decís ¿Con que quién? Guado es parecido a Alberto, estás muy equivocado. No dije con Alberto. Dije, no nos sorprende que Cuando Sergio se porte Massa con- actúe como actúa. Claro. Que no nos sorprenda después cuando Guado de Pedro se siente en la Ahora, mesa nuevamente Waldo con es un Clarín. compañero Vale. que va a ser Dale, coherente dale, dale, siempre. Jorge. Bueno, está bien. No lo está mostrando hasta ahora. Estamos Vale. en un límite cronológico. Hay una proteína del general Perón que dice que, según van pasando los tiempos, hay momentos en los que todavía se puede hacer algo. Este es uno. Y él dice hay tres claves para esto. Una es la oportunidad. La oportunidad está acá. El segundo es el secreto. El tercero es la sorpresa. Y una vez que sea la sorpresa, no perdonar, digamos. Bueno, estuvo armado esto en el 19 cuando Cristina lo eligió a Alberto. Lo eligió para ganar una elección. Bueno, hacía falta que Me alguien gustaría gobernara. mucho abrazarme ese optimismo. Bueno, Jorge. muy bien. Me gustaría mucho abrazarme ese Venía optimismo. a casa esta noche. ven. Igual le digo, Alberto se acaba de enterar que no existe el albertismo porque lo dijo Jorge. Está en Olivos agarrándose así la cabeza. ¿Cómo no me di No cuenta? existía. Está como cansado. Bueno, yo te tenía Hoy no que está haciendo preguntar. chistes, ¿eh? Yo le tenía Hoy que está hablando muy Hoy en está serio, hablando de ¿eh? verdad. Por favor, no sé. Yo tenía que decir algo que me estoy olvidando. Sí, algo de... Pero, sí, escuche, ¿cómo va la campaña? La campaña, Ahí está, muy bien, ¿no? Ahí hemos está. llegado. ¿Cómo está la campaña? Y usted sabe de que Bullrich? estamos muy preocupados porque no quieren forzar a aprobar la ley de alcohol cero, que todos sabemos que tiene que ver con la discriminación de la posibilidad de Patricia como candidata a presidenta. No tiene que ver. No. Sí, está acá, mirá, ya lo tenemos. Pato Contra la Proscripta. procesión del pato. Alcohol cero. No pregunten cuál pato, porque sabemos que No, se trata de no. ella. Esto es... si el propio Congreso no quiere plantear el tema... No, Congreso no. Cambiemos, no quiere llevar el tema. No lo No vamos quiere, a llevar. ¿Por qué? No lo vamos a llevar porque Patricia va a estar ahí. Porque Patricia, así como ustedes chillan, porque todos Ay, se ustedes calentó, no. están haciéndolo, sabiéndolo. No. Me agarró un casero. Ay, Claro, ustedes están todos ahí protegiéndola a ella. No Son golpee las la dos mesa, igual de por favor. protegibles, porque a ella, a una le dicen porota. Está bien. Y a la otra le dicen alacena. Pregunte por qué. ¿Por qué le dicen alacena? Porque tiene todas las copas adentro. Vamos que salimos de gira. Bueno, Eso demuestra que Milei le está empezando a dar un peso. claro que sí. Ahí está. Por supuesto que Se sí. nota, ¿eh? Pero Bueno, escúcheme, acá hay algo sí, serio. Hay que cerrar el Banco Ya está Central. la ley de antidoping. Acá hay algo serio, que es de verdad. ¿Por qué la oposición? Está bien, está claro esta postura. Si van por la ley de alcohol cero, Patricia Bullrich queda fuera. de Queda juego. fuera, Está bien. no queremos Ahora, que permita. Le toca a Patricia. ¿por qué no quiere seriamente la oposición votar esto? Tiene que ver con el cuidado de todos, ¿no? Hay muchas De todas. cosas que no se pueden descorchar. ¿No hay hacia la intereses, lista. ¿no hay intereses con los sectores bodegueros de algunos? Bueno, Claro, hay pero- mucho lobby con los empresarios que están ligados a las bebidas alcohólicas. Yo vi Entonces, al ex gobernador de Mendoza, que fue el primero que abandonó el Senado a la hora de votar esto, ¿no? Así que me parece Se que... habría cenado. Mendoza. Se habría cenado. A lo que voy, me parece que estamos, yo lo tengo que repetir porque esto me lo explicó Javier justamente, que estamos volviendo a crear las circunstancias del Chicago de los años 30. Genial. Con genial. esto de decir la ley seca, alcohol cero, la gente igual lo va a querer tomar. Y entonces se van a poner en pedo mirando los programas. Claro, de lo TN y va a prohibido ser llama peor. más la atención. ¿Sabe la cantidad de leones que tenemos preparada? Sí, tenemos. Sí, Yo absolutamente. los que vi se parecen más a otra cosa. Sí, pero bueno, pero... Bueno, pero está Igual, claro. para, Esto- yo sí, puedo diga, decir algo, diga. porque, increíble. No voy a defender a Bullrich, no, lejos de mí está. No hay pero- sororidad con ella, ¿no? Con ella no hay sororidad. No tiene Está nada bien, que ver está esto. bien. No, pero digo, tiene muchísimas otras cosas más para criticarle. No, me parece que esto es un dato menor. A quien no le gusta tomarse un vinito. Pero digo, Si tiene la tocan a Patricia, cosas que se grita, se espantosas va para mal. criticarle. Debe O sea, ser yo de los mejores iría rasgos por de ahí. Patricia Bullrich. ¿eh? Sí. Yo lo reivindico. Claro. Debe ser de los mejores rasgos de Patricia Bullrich ese desenfado
en términos de la copita de la noche. Lo valoro, lo aplaudo. Me parece que es un poquito el reflejo de lo que es el lobby en la política y las presiones, ¿no? De los sectores de poder que avanzan sobre esto. En la Ciudad de Buenos Aires se avanzó sobre esto. También hubo una lógica recaudatoria detrás de todas estas sanciones. Pero bueno, quiero también plantear un tema, más allá de esto de lo de los vinos. Y de los vinos no. ¿De los vinos? ¿Quiere una copita de vino? No, es que así va a ser la campaña. La campaña va a ser Vino Patricia. Es buena esa, ¿eh? Ahí está, Cherry. Traigan unos vinitos acá un día. ¿No? Podemos meternos de lleno en el tema de los piquetes y de los movimientos sociales que están protestando hace ya tanto tiempo, precisamente porque quieren más programas sociales, porque, insisto, el salario no alcanza. Y quiero tomar un dato que me parece que de alguna manera, no digo que cierra, pero deja muy enmarcada el nivel de discusión que se puede tener con respecto a esto. Nosotros tenemos más de la mitad de nuestros niños y niñas, adolescentes, menores de 16 años que están bajo la línea de pobreza. Bien, por encima del 70% de ese porcentaje, sus padres tienen trabajo. Eso es una bomba de tiempo. Es una novedad. Saco lo de bomba de tiempo porque parezco el pro. Sí. Esto realmente es de una tensión social, porque si el laburo no te saca de la pobreza, seguramente mucha gente que ha trabajado siempre le ha costado mucho salir de situaciones de marginalidad. Ha existido, está bien. Ahora lo que digo es, si vos... Yo me acuerdo cuando era joven, y tampoco soy tan grande, digo... uno decía, bueno, conseguí trabajo y la familia, ay, qué suerte. Bueno, el primer laburo en blanco. El primer laburo en blanco. Ahora conseguiste trabajo y no te garantiza nada. Claro. Entonces, eso es un problema, la verdad, preocupante. Vamos a ver el informe que preparó el 9 de Nepal. Sí. No importa. Dale. Ahora en C5N, imágenes de lo que está ocurriendo en distintos puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Un piquetazo nacional. Hay 128 puntos del país donde se está manifestando tanto el pueblo obrero como el MST Teresa Vive, el MTR, Barrios de Pie, diferentes organizaciones. Esta acción de lucha lo vamos a seguir dando porque tiene que cambiar los alimentos, la calidad y la variedad. Estamos denunciando que hay un recorte muy fuerte, un ajuste muy fuerte en general en la clase trabajadora. En medio de un hambre desesperante, del crecimiento de la pobreza, de una enorme indigencia en los barrios, esto es lo que se come en los comedores populares. Como verán, todos esos puntitos negros son gorgojos, ¿sí? ¿Quién come eso? ¿Y los animales comen eso? No tiene nutrientes, no tiene nada de que ellos como que crezcan con fuerza, con vitamina. Los chicos la mayoría tienen segundo grado de nutrición. Estamos tratando de que nos escuchen y traigan algo más porque ¿en dónde llegamos con esto? La última vez Desarrollo nos mandó leche vencida. Es lo que nos manda el gobierno, polenta, nada más. Bueno, esta es una realidad que no se puede resolver con la discusión, y vamos a volver a aclararlo por si no quedó claro, de si esta gente quiere un plan y quiere vivir del plan. No, el problema lo tenés cuando vos querés trabajo, el trabajo no te alcanza, pero además cuando por debajo de un programa social o una asignación universal está el salario. Si el programa social, el ingreso del programa social está por encima de lo que se está pagando, básicamente de manera informal, claro, ahí tenés un nudo que no puedes atar. El problema de fondo no es ese, me permito discrepar. El problema de fondo es que esta economía no produce oferta de trabajo suficiente para la sociedad porque está primarizada y porque está desindustrializada. Si el Estado
como actor central de la economía no participa en la reindustrialización del país, que el neoliberalismo destruyó sistemáticamente durante el menemismo y la dictadura, no va a haber trabajo y vamos a tener... Sí, obviamente. Sí, bueno, el peronismo no de Menem precisamente, ¿no? Es decir, el peronismo que recuperaron Néstor y Cristina. Entonces, el problema central es que este país no puede depender de unos muchachos rentistas que exportan productos, bienes primarios, y estamos dependiendo de ellos. Pero trabajo hay, Jorge, ¿eh? Trabajo hay y diría ¿Y por qué hay 30% de desocupación? Trabajo hay y diría desocupación. No, desocupación hay menos. Trabajo, el problema es que estamos en uno de los números más bajos de desempleo en décadas. Ahí está el problema. Es una situación cuasi ideal del mercado de trabajo el que tenemos ahora. Lo que tenemos es 40% de pobres. Ingresos pésimos. Y bueno. Tenemos ingresos pésimos. El Estado es el que tiene que regular eso. A ver, si tenés ingresos pésimos y tenés 40% de pobreza, esos índices de desempleo no sirven para nada. Porque el trabajo, entre otras cosas, aparte de la dignidad, te tiene que dar de comer. A ver, vos tenés un piso. Vos cuando tenés empleo, tenés empleabilidad, tenés las personas que tienen un cierto ordenamiento del día, etcétera, etcétera. Ahora, eso es una condición sine qua non. Vos tenés que tener sí o sí una cantidad de empleo muy importante. Ahora, si ese empleo no alcanza, como estamos viendo ahora, para cubrir la canasta básica, no alcanza para siquiera en muchos casos cubrir los nutrientes básicos, porque ya no estamos hablando de la canasta solamente de pobreza. La canasta de pobreza ya es algo que no alcanzan los trabajadores registrados. Pero la canasta de indigencia, ni siquiera los trabajadores que están informalizados la tienen a mano. No es empleo de calidad. No es empleo de calidad. Vos lo que tenés es una revolución, si querés, así como el macrismo hablaba de la revolución de los aviones y todas esas pavadas, tenés una revolución del trabajo precario en los últimos años que este gobierno no revirtió. No solo no revirtió, sino que está manteniendo, es cierto que se están creando empleos mucho más calificados, pero el núcleo del empleo hoy tiene un nivel de precarización tan severo que los sueldos que pagan esos empleos no son interesantes, no alcanzan a cubrir las canastas y te generan una situación potencialmente explosiva en el mercado laboral. No quieren laburar. Eso es lo que se llama salario. Hubo un funcionario de Roosevelt, de Franklin Delano, como su nombre lo indica, propuso en algún momento decir, bueno, entonces que el Estado se encargue de la comida, que la empresa se encargue de la comida y le dé de comer a sus empleados. Se hizo en Japón después de la Segunda Guerra. Bueno, si hacemos eso, va a ser cómo va a funcionar. Luana, tenés preguntas de un espacio nuevo. A mí me parece interesante, ¿no? Para ampliar, de Cris Noticias. Sí, es una periodista independiente, totalmente imparcial, que me dijo que quería hacerle preguntas a algunos de los miembros de este programa. Así que bueno, la escuchamos. A ver, Cris Noticias. Buenas noches, soy Cris Noticias y queremos preguntar. Me gustaría hacerle un par de preguntas a los miembros de este programita llamado Sin Lugar para los Inútiles, Sin Lugar para los Débiles. En primer lugar, le quiero preguntar al conductor Fernando Borroni ¿cómo es posible que tenga en esa mesa y ahí sentados a seres tan oscuros, tan negros? E incluso me ha llegado que tienen gente de La Matanza, del conurbano, ahí opinando. ¿Quién les da derecho a opinar? ¿Qué más quieren? ¿Vienen por todo? Por otro lado, me gustaría preguntarle al señor Jorge Elbaum si piensa llegar muy lejos con ese discurso de zurdito Castro chavista, con cositas de Xi Jinping. Sabemos que le gusta todo lo comunista y que quiere darle a la gente casa, comida, educación, salud gratuita. ¿Qué más quieren? ¿Viene por todo también? Y por último, y quiero preguntar a la persona más capacitada que tiene ese programa, al único que respira libertad, al único que es capaz de ver la realidad, al señor, me pongo de pie, Facherman. Señor Facherman, ¿cómo hace para soportar a esa manga de desacatados, de desequilibrados que tiene ahí alrededor suyo? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Es una bomba de tiempo? La verdad, fuerte el aplauso. Por fin una periodista de fuste que los pone en su lugar con solamente 3 preguntas. Maravilloso. Poco tendenciosa me pareció, ¿no? Sí. Como Sí, que así no se pregunta, me parece. Es una periodista de fusta, no de fuste, pero bueno. Sí, muy bien. Bueno, alguno quiere decir algo más, pero tiene que ser de unos segundos. Si no, me voy a leer el cuentito. Hoy, cuentitos, un poema.
Lo dejamos Sí, que sea para que vaya. Vino a picar, qué malo que vino. Pero no le contestó a Cristina. Es más interesante, es más interesante lo que Hay viene una gran así. frase que yo siempre recuerdo. Un abogado laboralista dice: los sindicatos argentinos se convirtieron en sindicato de pan y manteca, de negociación salarial en la chiquita. A ver si algún día, mirá, qué lindo sería si se pusieran como mecanismo de transformación. Difícil que el chancho chifle, pero... Dijo la A mí me gustaría decir, no queremos ser Valenzuela. Me gustó mucho lo de Sergio Massa y la revolución, la reforma agraria. Sí, señor. Me pareció extraordinario. Es el indicador. Muy bien. Le quiero... Soy Massa. Sí, porque bueno. Bueno, muy bien. Hoy les he traído otro poema de Chispazos de Roberto Romeo Di Vita. ¿A dónde? Aquí estoy. Roberto Romeo Di Vita, Chispazos. Es el 7 porque tienen números. Siempre se puede evitar lo peor antes que suceda la tragedia. El pájaro canta con el sol. La claridad es la partitura del pájaro. La imposición del silencio es la indiferencia de los necios. Ellos se dejan llevar por las revistas de moda y por lo que dice la televisión. Ellos son así, vacíos, por dentro y por fuera. El rugido del avión a chorro es la impotencia del avión por no saber cantar como los pájaros. El avión planea buscando en las pistas del cielo. El avión es hombre, creado por sus ansias de cielo. Roberto Romeo Di Vita. Nos encontramos mañana en Sin Lugar para los Débiles. Hasta mañana.